Bien chicos, buenos días. Bueno, no sé en qué parte me quedé, si ya había alcanzado a saludar o no, pero por alguna razón el, el video se detuvo. Entonces les vuelvo a decir, estoy grabando este video solamente por si las moscas, por si eh, el día de mañana no tengo internet. Yo estoy grabando esto el miércoles, porque el día de hoy realmente se fue la luz una vez y estuvimos sin internet bastante. Entonces pues para evitar esos acontecimientos, entonces esto es más como un seguro para que sea lo que sea que pase, ustedes tienen la clase ahí para ver. Entonces bien, eh, el día de hoy vamos a trabajar en torno al tema de que es, digamos, eh, históricamente continuo al tema de la reforma, que es el tema de la contrarreforma. Eh, Nosotros habíamos dicho que la reforma había sido en 1529, la contrarreforma va a ser en 1546, más o menos unos 16 años después. Estos 16 años ya vamos a ver por qué son, pero pues tienen su razón. Digamos, la iglesia empezó a pensar una forma de responder a Lutero casi que inmediatamente, pero se demoraron 16 años en ponerse todos de acuerdo. Entonces vamos a empezar momento por momento. En 1529 a Lutero lo van a meter a la cárcel, ¿sí? Él va a quedar apresado en Alemania, ¿sí? Entonces, y específicamente por la Inquisición. La Inquisición va a capturar a Lutero y lo va a meter a la cárcel y lo va a acusar de crímenes como herejía, ¿sí? El asunto es que Lutero va a tener un gran apoyo que va a ser un tipo que se llama Federico III. Federico III, él va a ser el que lo va a ayudar, va a decir, yo estoy de acuerdo con con sus planteamientos, estoy de acuerdo con lo que está mal en la iglesia y yo lo voy a sacar de allá. Y lo saca entre ayuda de Federico y entre ayuda de la ciudadanía, sí, del pueblo. El pueblo más Federico van a coger y van a decir, vamos a sacar a Lutero y lo vamos a sacar de la Inquisición. Entonces Lutero se vio obligado a escapar de Alemania y buscar eh, lugares en los cuales poder instaurarse, poder vivir. Sin embargo, acaba de haber algo muy importante, y es que este pueblo va a tomar las ideas de Lutero y las va a transformar, o no las va a transformar, las va a hacer radicales, ¿sí? Recordemos que Lutero es un sacerdote, y Lutero no está en contra de la iglesia. Es decir, las 95 tesis de Lutero lo que muestran es una inconformidad con una situación incómoda de la iglesia, pero él no es que esté en contra, él no es que vaya a decir, no, tenemos que cambiar la iglesia o algo por el estilo, no. Él solamente quiere exponer estas situaciones que van a ser contradictorias con la iglesia. Entonces, esta va a ser la idea de Lutero, pero el pueblo que va a asumir sus ideas no va a ser tan condescendiente con la iglesia. El pueblo sí va a decir, algo está mal, algo está profundamente mal. Entonces este pueblo se va a hacer radical, ¿sí? Radical con las ideas de Lutero, y de una u otra manera a Lutero le va a tocar responder por eso, o sea, le va a tocar apersonarse de eso. Él no esperaba el cambio que se iba a venir con sus propuestas, pero le tocó por el momento histórico. Entonces, esta radicalización del pueblo va a llevar a un aumento de va a llevar a varias cosas. Primero,
a un aumento del abandono. Del abandono de la iglesia. Entonces, muchos miembros del pueblo, muchas personas van a coger a decir, Lutero tenía razón, entonces nosotros no tenemos por qué seguir a la iglesia, no tenemos por qué hacerle caso a una institución que lo que nos está haciendo es oprimiendo, nos está sacando dinero, nos está, bueno, causando una cantidad de cosas. Entonces, pues esto va a generar un rompimiento del catolicismo. ¿Sí? Entonces el catolicismo ya no va a poder funcionar como funcionaba antes. En ese momento el clero, que es la cúpula religiosa, ahí, cúpula religiosa, va a asumir las riendas y va a decir, ok, algo está sucediendo y es algo grave para nosotros porque nuestros fieles se están retirando, se están yendo. Entonces, tenemos que transformar, tenemos que cambiar la forma en la que no entendemos y en 1962, es decir, 17 años después de que iniciaron, o sea, acá de que iniciaron aquí en 1545, 17 años después van a sacar finalmente una contrarreforma, o sea, unos cambios en la iglesia que van a responder, comillas, los requerimientos de Lutero. Sin embargo, esta contrarreforma no responde a Lutero, ¿sí? Esta contrarreforma responde al pueblo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Estoy hablando enredado. No responde a Lutero. ¿Sí? Entonces, como no responde a Lutero, Lutero va a ser tenido como alguien que dijo algo sobre la iglesia, pero a nosotros no nos importa. Entonces, los problemas que encontró Lutero en la iglesia no van a ser escuchados realmente. La iglesia lo que va a hacer es crear una forma de recuperar a los fieles que se han ido viendo los problemas que tienen, no solucionándolos, creando, digamos, propaganda, por llamarlo de alguna manera. Los cambios de esta contrarreforma van a ser muy variados y van a ser en muchos campos. El primero de ellos es, por ejemplo, el que la Biblia deja de ser garante único de la doctrina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hasta este momento lo que decía la Biblia era verdad, ¿sí? Absolutamente todo lo que decía la Biblia era verdad. Entonces, eso hacía que la forma de entender el mundo en todo sentido, en el sentido religioso obviamente, pero filosófico, metafísico, cuestiones del alma, incluso de la ley, del mismo territorio, de la cartografía, de la geografía, era dado exclusivamente por la Biblia. La Biblia era el garante de esto, era lo que permitía incluso conocer y nos decía qué podemos conocer y qué no. Entonces, con esto, la Biblia no va a pasar a un segundo lugar, no es que se vaya a dejar de usar, no, ni mucho menos,
sino que ya no va a ser el único. Van a haber otros elementos que van a poder garantizar este, esta doctrina. ¿Como cuáles? Hay uno en específico. Hay uno en específico y va a ser la tradición apostólica. Entonces, ¿qué quiere decir la tradición apostólica? Todo lo que dijeron los apóstoles que sucedió o los elementos que son, digamos, dictados por Dios, sin ser escritos. Entonces, esta tradición apostólica va a seguir, o sea, va a ser una cosa como el magisterio de la iglesia. Entonces, aquí hay un elemento muy importante porque el magisterio de la iglesia quiere decir que la iglesia ahora va a tener el derecho de reformular la doctrina, ¿sí? O sea, lo que está en la Biblia puede ser reformulado y reentendido por la iglesia porque la iglesia es la tradición de Dios hecha vida, ¿sí? Viva, constante. Entonces, si fueron los apóstoles, pongámoslo de esta manera, si fueron los apóstoles, en especial el apóstol Pedro, el que inicia la iglesia, entonces la iglesia tiene en su tradición las bases del ser de la iglesia y las bases, digamos, dictadas por Dios. Entonces, por eso la iglesia se toma este derecho de transformar esta doctrina, ¿vale? Esto, como elemento primero, pues le va a permitir hacer todos los cambios que va a hacer en la contrarreforma, pero eso también va a significar que se pueden dar cambios a posteriori, o sea, a más a futuro, con diferentes situaciones y va a ir sucediendo, como por ejemplo, bueno, situaciones que suceden hoy en día que con nuestro Papa ahorita, Benedicto XVI, que es un Papa un poco progresista y que ha decidido cambiar unas doctrinas y unas formas de entender la iglesia que antes no se imaginaba siquiera. Entonces, bien, esto como primero. Como segundo, se asume que y se asume, no, se reafirma la salvación que la salvación es solamente otorgada por Dios, pero no es simplemente otorgada, o sea, como que ¡pum! Pasó, no, eso tiene un proceso. Entonces el proceso va a ser a través de actos de bondad. Es decir, con esta declaración se elimina la posibilidad de la venta de indulgencias, porque entonces ya no sirve que tú aportes a la iglesia. Ya desde este momento no, el diezmo que tú das a la iglesia o lo que tú aportas en el sentido económico ya no va a ser un causal de salvación de tu alma. Lo que va a ser causal de salvación de tu alma son los actos de bondad. Entonces, pues esto va a romper de una u otra manera la importancia del dinero en la iglesia. Obviamente, comillas, o sea, esto no es que suceda en absoluto, sino que ya la iglesia no va a tener la posibilidad de usar el dinero como compra-venta de indulgencias. Ese era el objetivo de esto. Entonces, bueno, esto es algo que es como que muy nosotros decimos, claro, si es la salvación de Dios, pues tiene que ser por obras buenas, no puede salvarse uno de cualquier otra manera. Aparece otro elemento y es que la Eucaristía se consagra
cómo, o bueno, dogmáticamente como la transustanciación. Bien, aquí hay tres palabras que hay que tener en cuenta. La primera es Eucaristía, la segunda es dogmático y la tercera es transustanciación. Eucaristía, dogmático y transustanciación. Solamente porque no sé si todos lo saben, si estuviéramos en clase presencial, pues les preguntaría así rápido, y todos sabemos, entonces fácil, pero la Eucaristía es el momento. Hay una diferencia entre misa y Eucaristía. Misa es todo el acto litúrgico, toda la parte de rezar, de reunirse en el templo, todo el asunto, pero hay un momento en la misa que se llama Eucaristía. La Eucaristía es el momento en el que se comparte, en el que se bendice y comparte el pan y el vino, ¿sí? Cuando Jesús está en su última cena, Él dice, haced esto en conmemoración mía, ¿sí? Tomad y bebed todos de Él, tomad y comed todos de Él, y haced esto en conmemoración mía. O sea, recordándome. Entonces, este ejercicio de la bendición del pan y el vino, esta Eucaristía era una forma de recordar esos últimos momentos de Jesús y de asumir su entrega a la humanidad, ¿sí? A nosotros en cuerpo y sangre, o sea, en el momento posterior que va a ser clavado en la cruz. Entonces, esa es la Eucaristía, ¿sí? Dogmáticamente, creo que esta palabra ya la hemos trabajado en la clase. Dogmáticamente es que es una idea que no admite, pongámoslo así, discusión, ¿sí? Una idea dogmática es una idea que no tiene discusión, y ideas dogmáticas hay de todo. Nosotros lo hemos dicho, ideas dogmáticas en la política, ideas dogmáticas en el fútbol, ideas dogmáticas en la economía. Son ideas que simplemente uno no está dispuesto a discutir, una persona no está dispuesta a discutir, sino que el dogmático hace referencia no solamente a una persona, sino a un grupo, a algo muchísimo más grande. Entonces, una idea que no admite la discusión. Y por último, esto es a lo que quería llegar. Al tercero, es el tema de la transustanciación. Porque trans significa cambio, sustancia significa sustancia. Entonces la transustanciación significa convertir una sustancia en otra, ¿sí? Entonces esto es sumamente importante porque vamos a hacer, esto va a ser muy rápido porque esto es un tema más propio de la filosofía, pero la sustancia habla de la esencia de un objeto, ¿sí? Entonces la sustancia de algo, para este caso, para este momento específico, el hablar de sustancia es una cosa sumamente complicada y los filósofos han tenido discusiones por siglos sobre esto, pero para este caso en específico vamos a decir que la sustancia es la esencia del objeto. La esencia del objeto es lo que lo hace ser lo que es. Si tú tienes una mesa y por más que a ti te digan que es una mesa, tú la usas, la entiendes como silla, es una silla, ¿sí? ¿Por qué? Porque la materia de la que está construida no es suficiente para decir qué es. Entonces, esta esencia del objeto va a ser muy importante. La transustanciación
y relacionándolo con esto. Porque esta transustanciación va a decir que efectivamente el pan en esencia se convierte en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y el vino se convierte en esencia en la sangre de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque en forma sea pan y en forma sea vino, en esencia estas dos cosas van a ser cuerpo y sangre de Cristo, ¿sí? En esencia, o sea, lo que lo va a hacer lo que es. Entonces, pues esto se va a convertir en la base del cristianismo que entendemos hoy en día. Realmente la Eucaristía se ha mantenido de esta manera durante todo su tiempo, su rito, durante todo el tiempo ha sido así, pero antes de esto era una cuestión simbólica en la cual uno reconocía el sacrificio de Jesús por la humanidad, por nosotros, por nuestros pecados. Pero acá se convierte en una cosa metafísica en donde realmente Jesús se hace presente. Entonces esto va a ser una cosa sumamente importante por lo que veremos más adelante. Tercero, bueno, otro punto. Algo que va a sufrir con la bueno, pero no vamos a poner acá porque ya está muy pellizcado. Algo que va a sufrir con la contrarreforma es una cosa que uno dice, ok, pero ¿por qué? Si siempre se había dicho que no, pero pues surge. Va a ser el aumento del bueno, sí, ya sé cómo ponerlo. Del uso de imágenes en el culto cristiano. Esto es muy importante porque si ustedes se acuerdan, incluso uno de los mandamientos que hay en los 10 mandamientos, si ustedes recuerdan, es no hacerte falsas imágenes, ¿sí? No rendir culto a falsas imágenes. Pero, entonces, ¿por qué aparece aquí la imagen como parte del culto? Entonces, esto, por eso estaba pensando cómo escribirlo. Porque no es que se haga imagen o culto a la imagen, ¿sí? No es que se le rece a un Cristo de madera, no es que se le rece a una imagen de un santo, no, es que se utiliza la imagen para mediar el culto. ¿Sí? Sí, no sé si me hago entender. Tal vez lo entendamos con el siguiente ejemplo. Cuando yo veo televisión y no sé, no voy a decir algo, estoy viendo Avengers Endgame, yo estoy ahí agarrado de la silla la primera vez que lo veo y cuando Tony Stark está por morirse, entonces uno queda ahí pegado a la silla. Yo no es que esté admirando al televisor, ¿sí? Ni la imagen que me presta el televisor, yo estoy admirando es un suceso que está detrás, ¿sí? En ese momento, obviamente esto para hacer el paralelo, en ese momento yo estoy admirando es el mundo que está detrás de la imagen, usando la imagen como medio. Esa sería más o menos la idea del uso de las imágenes en el culto cristiano. Desafortunadamente, afortunadamente, bueno, no sé, con el paso del tiempo la gente ha pensado que sí, que se hace culto a la imagen y se ponen a rezarle a una imagen como si la imagen tuviera poderes sobrenaturales, pero en este momento esa relación no va a ser así, va a ser la imagen como medio. Entonces esta relación del culto a las imágenes se va a ver, por ejemplo, en el uso de grandes artistas para gráfica en el sentido más amplio del término, o sea, no solamente en pinturas, sino también en vitrales, en esculturas, en incluso música,
Entonces esto lo más amplio que puedan poner, es que no sé qué otra palabra utilizar, pero digamos, utilizar artistas para graficar eh, la divinidad. Y entendamos también la divinidad de una manera muy amplia, o sea, cojamos estos dos y hagamos el ejercicio lo más grande posible. Graficar es todo, o sea, para este caso, graficar es hacer música, hacer teatro, hacer literatura, hacer, eh, ahora sí, imágenes como vitrales, o sea, las construcciones de vidrio bonitas, esculturas, dibujos, pinturas, en fin. Y la divinidad va a ser todo para este caso, o sea, solamente para este caso, va a ser todo lo relacionado con Dios. Entonces, Dios mismo, Jesús, la Virgen, los santos, los ángeles, los demonios también se van a empezar a graficar. Y todo esto va a tener el objetivo de, eh, llamémoslo así, eh, hacer promo de la iglesia, ¿sí? Hacer una promo de la iglesia, hacer una propaganda, una promoción, todos vengan a la iglesia que nuestras imágenes están bien chéveres. Entonces, eso atraía a personas, ¿sí? Porque si tú coges y te me acercas a mí y me dices, mira, yo vengo a hablarte de Jesús, Jesús fue tal persona, Jesús fue no sé qué, Jesús, y Él murió por nosotros en la cruz, y uno dice, bien, sí, o sea, chévere. Pero si tú vienes a mí, coges y me muestras una imagen vivida de, no sé, Jesús cargando la cruz, uno coge, o sea, con la imagen tienes una conexión más fuerte con el otro, y se te achichurra el corazón. Incluso por más creyente que no sea uno, cuando uno ve esas imágenes, uno dice, uy, pero es que es heavy el asunto. Entonces, por eso es que la iglesia comienza a utilizar estas imágenes, para que la gente sienta precisamente eso. Y finalmente, solamente por poner un elemento más, porque lo que les digo, esta clase se supone que la vamos a ver mañana en Zoom, solamente por poner un elemento más, significan los ritos. ¿Y qué quiere decir que signifique los ritos? Esta palabra rito tiene pues varios elementos, como por ejemplo las formas, o bueno, vamos a dejarlo con las formas, aunque esto tiene lo que digo varios puntos, las formas que es el idioma en el que se hace, porque a veces se hacía la misa en latín, a veces en francés, en italiano o en otro tipo de idiomas, la forma en que, o la actitud que tiene el sacerdote. Antes de esto, las misas se daban de espaldas al público, o sea, el público no tenía derecho a ver al sacerdote de frente mientras estaba dando la misa. Además, se consideraba grosero porque generalmente al fondo de la iglesia está la imagen de Jesús crucificado, y que el sacerdote esté dándole la espalda es grosero. O sea, se entiende como grosero, se entendía como grosero. Entonces, por eso era esta relación. La forma como se hacía la Eucaristía, la forma como se arrodillaba el sacerdote, como tomaba, todo esto va a tener una sola forma de hacerse, una estructura básica. Bien, chicos, estos son algunos de los principales cambios que va a tener la Iglesia Católica en esta contrarreforma. Hay más, sí, claro, hay bastantes más, eh, pero digamos que por el tiempo de la clase no alcanzamos a decirlos. Nada, chicos, espero que todos estén bien, que estén muy juiciosos. Lo que les digo, esta es una clase por si las moscas, yo de todas maneras voy a subir aquí, y mañana pues yo les digo, sí, mañana les digo por el grupo, entonces cómo es, pero es porque no quiero que se pierda la clase en el caso de que se me vaya la luz o algo por el estilo.